Shalom, amados Sahim y Ajayó de la Quijilá Gozo y Paz Mundial. Que Yahweh les bendiga. Soy el Rey Eduardo Órdenes. Hoy me ha correspondido el estudio, así que lo vamos a comenzar con mucha alegría. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Bendito Yeshua Mashiach, Rey del Universo, te damos toda Rabá, Padre amado, por permitirnos estudiar esta porción de la Torá. Guíanos en este estudio, Abacadosh, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, Jim, vamos hoy a estudiar un tema que lo titulé El Buen Vigía. El Buen Vigía. Para toda la humanidad es un evento universal la primera venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Tanto es así que tanto para creyentes como para impíos, la historia de la humanidad, desde la venida de nuestro Adón, quedó dividida en un antes y después de Cristo, ¿no es así? Antes y después del Mashiach para nosotros. Y otro evento universal que de alguna forma transformó la humanidad para siempre fue la redención de nuestro pueblo Israel de Egipto. Tanto por muy impío o pagano que sea un ser humano, todos conocen, aunque no la crean, la historia de Moisés y la separación del mar de los juncos para el éxodo del pueblo hacia Eretz Israel. Y en ese momento de la historia del pueblo, el Eterno, por su inmenso amor y compasión con su primicia, quien es Israel, le confió la tarea de comenzar como pueblo y como un mandamiento a proclamar un nuevo mes. Y eso lo vemos en Shemot capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice que habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Se refiere a Aviv, porque como nos ha enseñado el siervo en otros diversos temas, la creación del mundo fue el séptimo mes, en Tisri, ¿no es así? Pero desde que el Eterno saca a su pueblo de Egipto, en este evento universal, el Eterno, que Él es el Todopoderoso, ¿no es así? Él domina todo, es omnisciente, pero Él entrega a su pueblo Israel la misión de comenzar ellos a contar los meses y los años. Esto a su pueblo lo vemos que aparece por primera vez aquí en Éxodo 12, 1 y 2, donde el pueblo comienza a apartar el primer día de cada mes. Y no solo eso, sino que el Eterno, por la importancia y relevancia que iba a tener en la historia de todo su pueblo, por la eternidad, la salida de Egipto, marca que ahora el primer mes del año va a ser Aviv, primavera. ¿Sí? Entonces, el pueblo iba ahora a tener que empezar a observar la luna para ver el principio de los meses, ¿no es así? Y esto sucedió, de acuerdo al calendario judío, más o menos el 2448, para que nosotros lo entendamos con más facilidad, que vivimos en Occidente. Este evento grandioso de la salida del pueblo de Egipto y que el Eterno manda a santificar los Rosh Hodeshim sucedió aproximadamente en el 1400 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero lo que nosotros también debemos entender es que antiguas civilizaciones, mucho antes de este evento del siervo Moshe y el pueblo de Israel, estamos hablando ya muchos siglos antes, 2800 a 3000 antes de Yahshua HaMashiach,
Muchas civilizaciones antiguas como los sumerios, los babilónicos y muchas otras tribus semíticas ya calculaban los meses a través del ciclo lunar, ¿sí? Y ellos, por observación directa, en las distintas faenas que por los siglos habían desarrollado, se dieron cuenta que siempre la lunación o el ciclo lunar, o por decirlo de otra forma, de luna nueva a luna nueva, siempre ocurría ese proceso entre 29 a 30 días. Nunca los 27, nunca los 28 días, nunca los 31 ni a los 32. Siempre por la observación del hombre a través de los siglos, ellos sabían que el ciclo lunar demoraba 29 a 32 días. A 30 días, perdón, 29 a 30 días. Hoy ya sabemos por cálculos astronómicos aproximadamente que la lunación se completa en 29 días y medio y fracción, 29,53 días, 29 días y medio. Estas civilizaciones antiguas, muchos de ellos eran navegantes, habitantes de litorales, también se comenzaron a dar cuenta de ciertas propiedades que ejercía la luna en la Tierra. Los habitantes de los mares, los navegantes, se comenzaron a dar cuenta que las fases lunares tenían incidencia en las mareas, por ejemplo. Muchos agricultores que ya no trabajaban en el mar, sino que en el campo, también se dieron cuenta que las fases lunares, de alguna u otra forma, sin entender mucho el por cómo lo hacía, tenía una incidencia en el crecimiento de los frutos, ¿no es así? Lo de las mareas está absolutamente aceptado a nivel científico en estos tiempos. Lo de la agricultura a veces como que no está muy aseverado por la ciencia, pero nosotros sabemos que es verdad, ¿no es así? Eso lo podemos ver en Devarim, capítulo 33, versículo 14. Dice la palabra del Eterno: con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Aleluya, en la bendición a Yosef, el Eterno deja marcado aquí en la Torá que la luna, los ciclos lunares de alguna forma tienen incidencia en los frutos que da la tierra. Pero también el hombre, en esta observación de la luna por los siglos, antes de nuestro don Yeshua HaMashiach, hace 4.000, 5.000 años atrás, también y tristemente, como el hombre es dado a idolatrar cosas que no debe, y empezaron a, por supuesto, salir diosas de la fertilidad relacionadas con la luna y todo el paganismo que persiste hasta el día de hoy, lamentablemente. Por lo tanto, así como el Eterno da a su pueblo Israel el privilegio de comenzar a contar los meses fijándose en el Rosh Hodesh, en la luna nueva, también el Eterno se preocupa de advertirle a su pueblo en la Torá que tenga cuidado con idolatrar no solo la luna, sino que los distintos astros o cuerpos celestes, por decirlo. Entonces eso lo vemos en Devarim. Vamos a ir a Devarim, capítulo 4, versículo 19. 4:19 dice el Eterno: no seas que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces le hace la advertencia al pueblo: yo te voy a dar el honor de contar el tiempo junto a mí, dice el Eterno. Vas a contar tú los meses y los años, pero ten cuidado de no cometer el error de desviarte hacia la idolatría y terminar adorando la luna. Entonces, pasando a otro punto, tenemos que, y lo sabemos porque se nos ha enseñado así en la Quejilá, que la fiesta de Rosh Hodesh es muy importante.
el no celebrar la fiesta de Rosh Hodesh es transgredir la Torá. Es una fiesta importante. Sí, no pertenece al grupo de las 7 fiestas principales, aunque sí un Rosh Hodesh, que es el Rosh Hodesh del séptimo mes, el primero del séptimo mes, es además una fiesta principal que es Yom Teruah, pero la Torá nos marca que es una fiesta importante y debemos no solo celebrarla, sino que alegrarnos, hacerlo con júbilo, tañer el pandero, dice la Torá, celebrar fiesta en el día señalado, porque es un día de fiesta solemne, dice el Salmo 81, ¿no es así? Y para ejemplificar lo importante de esta fiesta de Rosh Hodesh, podemos ir a Ezequiel capítulo 46, versículo 1, perdón. Ezequiel 46, 1, perdón. Ezequiel 46, 1 dice la palabra del Eterno: así ha dicho Yahweh el Adón, la puerta del atrio interior que mira al oriente, la puerta principal, por decirlo, la que miraba al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo, Shabbat, se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, en los Rosh Hodeshim. Es una fiesta importantísima y lo marca la Torá. Este es un ejemplo de ello, ¿sí? Pero los Rosh Hodeshim, de alguna forma, están limitados muchas veces en su explicación. Lo que les quiero decir es que en Pesach tenemos muchas indicaciones, en Sukkot muchas indicaciones, en la cuenta del Omer, en Shavuot, etcétera, 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 en la Hamatzah. Pero Yom Teruah, que es un Rosh Hodesh además, es como muy sucinta, muy breve las distintas indicaciones que el Eterno da. Son, por decirlo, sin ser fiestas escondidas, pero son fiestas que traen menos elementos descritos en la Tanaj que otras fiestas. Y una de ellas es Yom Teruah y los Rosh Hodeshim en general. Porque, por ejemplo, Yom Teruah dice... es un día de reposo, un Shabbat, de Kadosh convocación, el primero de Tisri, el primero del séptimo mes, y celebrará fiesta al toque del shofar. Y ya. Sí, en números también salen descritas los tipos de sacrificios que había que hacer en la fiesta de Yom Teruah. Lo mismo pasa en los Rosh Hodeshim. Dice que al principio de los meses vas a hacer fiesta solemne, con júbilo, con alegría, y tocar a shofar. Y nada más. Y también en los libros de Números 28 y otros pasukim describe las ofrendas, los sacrificios que tenía que llevar el pueblo para los Rosh Hodeshim cuando funcionaba el Bet Hamikdash. Pero de alguna forma son fiestas un poco, por qué no decirlo, que la palabra oculta es fea, pero de alguna forma más escondidas, por decirlo, que las otras fiestas donde se describen elementos en forma mucho más amplia, más abundante, ¿sí? Y de ahí nos tenemos que tomar, en el caso de que cómo establecían los Rosh Hodeshim el pueblo, de lo que nos cuenta la tradición judía verdadera, ¿no es así? La tradición judía verdadera. Porque la tradición judía verdadera nos dice que los encargados de determinar el comienzo de un nuevo mes era el Beit Din, que era la corte judía en Jerusalén, formado por Kohanim levitas, por ancianos y jueces sabios en la Torá, y no solo sabios en la Torá, sino que sabios en astronomía. Sabían mucho, eran muy cultos los Kohanim. Y
ellos lo iban a proclamar oficialmente para el pueblo, pero la tradición judía verdadera nos dice de que para ello tenían que ocupar 2 testigos. Y estos 2 testigos eran verdaderos vigías que se ponían a mirar hacia los cielos esperando la primera astillita que diera la luna para ir a dar testimonio a esta corte judía que lo habían visto. Para la redundancia, estos testigos daban el testimonio de que habían visto el primer rayito de luz aparecer en la luna. Entonces, estos testigos, cuando veían este pequeño rayito de luz de la luna, eran interrogados por esta corte judía. Eran interrogados por separado para evitar influencias entre ambos testigos. Eran interrogados en un patio especial que manejaba la corte judía en Jerusalén, donde no solo se escuchaba el testimonio de estos testigos sobre que habían visto este primer rayito de reflejo de la luna en la luna nueva, sino que se les servía un buen banquete. Ellos eran agasajados con honor por llevar un testimonio tan importante como el que había mandado el Eterno a través del siervo Moshe, que tenían que declarar Rosh Chodesh. ¿Sí? Entonces vemos que en la Tanaj la palabra vigía, vigilante, centinela, guardia, guarda, se usa indistintamente para señalar diversos sucesos en la Tanaj, en distintos pasukim. Son muy similares, se podrían usar también de sinónimo, como que atalaya pareciera más que fuera para los profetas, pero no siempre es así. A veces sale la palabra atalaya como para vigías que veían en la guerra que no vinieran los enemigos. Así que se usan en los distintos pasuk de la Torá en forma indistinta. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos de vigías o vigilantes o centinelas o atalayas, como tú los quieras llamar, ajot. Vigías, yo le puse más cortito, más fácil, los vigías. Habían vigías, por ejemplo, para vigilar el ganado, ¿sí? De las fieras, de los depredadores. Es un ejemplo, lo vemos en 1 Samuel capítulo 17-20. No vamos a ir para allá, tú después lo revisas en tu casa. Habían también vigías, vigilantes en las puertas de las ciudades, del templo, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello lo tenemos en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 4. También habían vigilantes, vigías de las mujeres, sobre todo los eunucos, ¿no es así? Es un ejemplo de ello, lo vemos en Esther, capítulo 2, versículo 3. También habían vigías vigilantes de los muros fortificados de las ciudades, viendo que no hace echar el enemigo. Es un ejemplo de ello, lo vemos en el libro del Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, capítulo 5, versículo 7. También habían vigías de los campos y de las viñas para evitar los robos, los ladrones, avisar, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello lo tenemos en el profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 17. También habían vigilantes, como no, en las prisiones, ¿no es así? En las prisiones. Un ejemplo de ello lo tenemos en Hechos, capítulo 5, versículo 23. Y estos vigías vemos en las distintas pasukim de la Torá, de la Tanaj, que se ubicaban en distintos lugares. A veces estos vigías estaban sobre muros de la ciudad, sobre muros. Un ejemplo de ello lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 24. A veces estos vigías estaban sobre torres de vigilancia, sobre torreones, torres de vigilancia, ya sea en el desierto o en montañas, en cumbres.
Un ejemplo de ello lo tenemos en Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 24, y a veces estos vigías y vigilantes salen patrullando las calles, vigilando. Eso, un ejemplo de ello lo tenemos en Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 3. Y tenemos, por supuesto, los centinelas, los atalayas, estos vigías, ya también referido a profetas, ¿no es así? A guardas espirituales, a guardas espirituales. Un ejemplo de ello lo tenemos en el profeta Isaías, eso sí que lo vamos a leer, Isaías capítulo 56, versículo 10. Isaías 56, 10, dice la palabra del Eterno: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Hace una reprenda aquí a los atalayas. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. También vemos esta imagen de vigía, de vigilante, de centinela espiritual, refiriéndose a los profetas en el libro de Ezequiel, ¿no es así? Que es uno de los profetas reconocido como el atalaya de Israel, ¿no es así? Ezequiel capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Eterno: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero así como veíamos hace un rato de que vemos que tanto los Rosh Hodeshim como el mismo Yom Teruah, que también es un Rosh Hodeshim, un Rosh Hodesh, están con muy pocos elementos escritos en la Tanaj y como que pareciera que fueran fiestas un poquito escondidas. Vemos que todos estos vigías de los cuales hemos dado ejemplos en estos distintos pasuk de la Torá eran como vigías que estaban mirando a la tierra, ¿no es así? A lo terrenal. No estoy hablando de que eran paganos, no. Que miraban hacia abajo, hacia la tierra, cuidando el ganado, cuidando los muros de la ciudad, cuidando los campos, las viñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la figura del vigía a través de un profeta, una atalaya, que atalaya el pueblo, que también, si bien es cierto, estaba con su mirada hacia los Shamaín, recibiendo la ministración del Eterno para que la comunicara a su pueblo, pero también tenía el contacto con el pueblo al cual debía darle el mensaje de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el mismo Yahweh, y tenía un contacto también con lo terrenal, ¿no es así? Y estos vigías que nos cuenta la tradición judía verdadera son vigías que tienen una característica especial, que ellos, para cumplir su función de vigía, no miran nada en la tierra, digamos. No miran el campo, las viñas, a los hombres, etcétera, etcétera. Sino que para cumplir su función de vigía están mirando hacia los Shamaim todo el tiempo hasta que cumplen su objetivo y su función de declarar ante la corte judía de que ellos venían a dar testimonio de haber sido testigos, valga la redundancia, de haber visto por primera vez el rayito de luna que indicaba el inicio del nuevo mes hebreo. Entonces son vigías que miraban hacia los cielos, hacia los Shamaín, ¿sí? Entonces, aquí te voy a poner, amado Ajot, algunas palabras en el hibrid, en el hebreo, que nos indican este vigía, vigilante, centinela, atalaya que yo te estoy comentando hoy. Una de las palabras es Safá. Safá. Ahí se las coloco para que ustedes la puedan anotar. Sale el Strong 6822
Esta palabra safá significa inclinarse hacia adelante, observar, vigilar. Cuando un vigía quiere ver algo para verlo mejor, como que se inclina hacia adelante, su tronco superior, su cabeza le inclina hacia adelante para agudizar su vista y ayudar a una mejor observación. La atalaya, tenemos otra palabra en el hebreo, que la pongo aquí a continuación en esta diapositiva, que es la palabra shamar. Shamar. Strong 8104, que tiene más, también es como un sinónimo, pero tiene un aspecto como de velar, de cuidar, de cercar un lugar para cuidarlo, atesorarlo, ¿sí? Este concepto que se refiere a vigías, a vigilantes, sale con esta palabra shamar, por ejemplo, en Jueces, capítulo 7, versículo 19, Salmo 130, versículo 6, Jeremías, capítulo 51, versículo 12. Y por último, también es utilizada para referirse a los vigilantes, a los vigías, a los centinelas, la palabra mishmar, que significa guardia, pero también tiene un significado de obedecer, de obediencia, ¿sí? Un ejemplo está en el Strong 4929, y un ejemplo de ellos lo tenemos en el profeta en Nehemías, capítulo 4, versículo 22. Mishmar llama la atención porque de ahí se deriva una palabra que es mishmat, que significa el que obedece. Por lo tanto, ahora vamos a pasar, amados Bajim, a ver las características que tenía este vigía tan especial que nos comenta la tradición judía verdadera, que estaba encargado de testificar que habían visto el primer rayito de luna que marcaba el inicio del mes hebreo. Una de las características de este vigía era que tenía que ser alguien obediente, como dice la misma palabra mishmar, ¿no es así? Mishmar, el que obedece. Obedecía a sus autoridades, tenía disciplina. ¿Por qué no decirlo de alguna forma una disciplina militar? Porque para ser guardia de algo hay que tener obediencia al superior, como un militar de alto rango deja al soldado a cargo de la guardia del palacio o la guardia del pórtico. Por supuesto que tiene que tener obediencia. Le va a decir, sí, mi oficial. ¿Sí? Tienen que ser alguien disciplinado. Otra característica de este vigía de los Rosh Hodeshim, que anunciaba la luna nueva, es que eran varones valientes. ¿Por qué eran varones valientes? Porque estaban dispuestos a ser vigías en condiciones a veces de altura física, en torreones, a veces no hechos del mejor material, algo inestables, en lugares generalmente donde había más soledad, estaban más bien solos, y eran lugares relativamente oscuros, porque en el ocaso del sol, cuando declaraban la luna nueva, y en la noche es donde mejor se ve la luna nueva, ¿no es así? Es más difícil mirar la luna en el día, aunque a veces aparece en el día también, pero eran lugares más bien oscuros, solitarios, porque todos sabemos, por ejemplo, que los grandes centros astronómicos en la actualidad se tienen que ubicar para mejorar la visualización de los distintos astros en el cielo. Se tienen que ubicar en lugares apartados de grandes ciudades
que les impidan ver la luz de los planetas y de las galaxias, porque la luz artificial que emana de las grandes ciudades interfiere mucho con la perfecta visualización, la mejor visualización que quieran obtener los telescopios de los centros astronómicos. Por lo tanto, los vigías tienen que haber estado, si bien es cierto, no muy lejos de Jerusalén, era un lugar más bien apartado, solo y más bien oscuro. Una característica fundamental, por supuesto, de este vigía, que anunciaba y tenía esta función de estar pendiente de la luna, es que tenía que tener una buena visión, ¿no es así? Tenía que tener buena vista, ¿sí? Por lo tanto, uno entiende que no debe haber sido muy viejo, con todo respeto a los más viejitos. Tiene que haber sido más bien joven, porque por lógica, mientras mayor edad tenemos, más alteraciones tenemos en la visión. El ejemplo más típico, que ni siquiera es una enfermedad, sino un signo de envejecimiento del ojo, son las famosas cataratas, ¿no es así? Mientras más viejo, más probabilidad de tener catarata, por lo tanto deben haber sido varones, estoy hablando en 30, 50 años, ¿no es así? No debe haber sido un vigía. No digo que un vigía a los 70 años no puede haber tenido una buena visión, pero lo más seguro es que eran más bien sujetos jóvenes. Tenía que tener una buena voz, ¿no es así? Porque como buen vigía tenía que avisar, ¿no es así? Tenía que avisar que había visto la luna nueva. Tenía que avisar a la corte judía y proclamarlo y anunciarlo con una voz firme y fuerte. Por supuesto que otra característica que debe haber tenido este vigía es que no debe haber tenido impedimento físico, sin ser discriminador con nadie. Por supuesto, y con respeto lo digo, él cuando veía la luna nueva tenía que ir rápido, rápido a anunciar que había visto la luna nueva a la corte judía, donde los Kohanim. Por lo tanto, no puede haber tenido problemas de movilidad, una cojera muy grave, un defecto en la columna, etcétera, etcétera, etcétera. No podía tener una limitación importante, no solo en su vista, no solo en su voz, sino que ahora tampoco en su aparato locomotor, por decirlo de alguna forma. Tenía que ser un individuo sin impedimentos físicos que le permitiera movilizarse en forma ágil y rápida. Un elemento fundamental que tenía que tener este vigía, que nos cuenta la tradición judía verdadera, es que tenía que ser un varón que tuviera credibilidad ante el pueblo, ¿no es así? No solo ante la corte judía, los ancianos y jueces de Israel, los Kohanim y levitas, sino que en general ante el pueblo, ¿sí? Por ejemplo, tiene que haber sido un varón que iba a la yeshiva a estudiar la Torá. Tiene que haber sido un varón que daba buen testimonio. No era perfecto, pero se esforzaba, como todo en Israel, de dar un buen testimonio, de que si era casado era un buen esposo, un buen padre, y se comportaba en forma correcta con su prójimo. No podía ser flojo, ni muy bueno para dormir, ¿no es así? Porque ¿quién confía en un vigía donde todo el pueblo sabe que es un dormilón? Y que sabían que no podían encargarle una misión tan importante, tan fundamental para el pueblo, como la aparición de la luna nueva, que marcaba los tiempos, los meses y por lo tanto el conteo para llegar a las fiestas principales. No lo podían encargar a alguien flojo y ni tampoco a un dormilón. No podía ser, por supuesto, alguien que fuera dado a la glotonería, ni menos al alcohol. Porque si fuera glotón, y a alguno de nosotros nos ha pasado alguna vez, sobre todo cuando estamos muy contentos en Shabbat,
que hemos comido un poco más de la cuenta y después la sangre se va al estómago porque hemos comido mucho y da sueño, ¿no es así? Ni hablar de alguien con problemas con el alcohol, ¿no es así? Entonces tenía que ser un varón de características bastante especiales, que tuviera credibilidad al pueblo. El vigía es el haz tanto, que tiene credibilidad ante el pueblo. Tenía que ser un varón también que tuviera un buen discernimiento y de alguna forma una rapidez en su actuar. No podía estar vacilando, no podía ser un varón muy dubitativo de, a ver, ¿será o no será? No estoy seguro. No, tenían que ser varones decididos, como un varón que va a la guerra, ¿no es así? Un varón que va a la guerra no puede estar pensando, tiene que ser decidido, porque va a la guerra. Estos varones también tienen que haber sido decididos, por lo tanto tener un discernimiento claro, que lo da el bendito Ruach HaKodesh. Tenían que ser varones no ignorantes, tenían que tener conocimiento, primeramente de la Torá, y por eso tienen que haber sido reconocidos ante el pueblo para tener credibilidad, que iban a estudiar a la yeshiva, y no solo eso, sino que tenían que tener conocimientos astronómicos. Eran, por decirlo, conocían las cosas básicas de astronomía y mucho más que eso, porque cuando iban a la corte judía, ante los Kohanim, ellos eran astrónomos muy entendidos y lo iban a interrogar. Por lo tanto, no podía ser un ignorante en astronomía. Entonces, en el tribunal, en la corte judía, donde este vigía iba, cuando veía el primer rayito de luz, era un varón, por supuesto, como era disciplinado, y era, por qué no decirlo, un buen Bené Israel, era un varón que a la corte judía llegaba bien presentado, bien vestido, bien perfumado, tenía respeto a la autoridad, por lo tanto tenía buenos modales. Además que si su testimonio era aceptado por esta corte de sabios judíos, le esperaba un banquete, porque era fiesta, era Rosh Hodesh. Entonces no era un varón vacilante, que llegaba diciendo cosas infantiles como un niño, y decir, no, yo oí por ahí que me dijeron que había visto la luna, pero no estoy seguro. No, eran varones decididos y se hacían responsables de su informe. Yo vi la luna nueva, ¿sí? No tenían dudas, porque ellos sentían en su corazón, los vigías que eran Kadosh, que no habían tenido una observación defectuosa de la luna, sino que estaban seguros en su alma, en su corazón, de que habían visto la luna nueva, y por eso corrían rápido a dar testimonio de ello a la corte judía. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte, vamos a ver muy cortito, y te voy a mostrar unas imágenes a Jajot, que el momento donde se declaraba Rosh Hodesh, el momento en que el vigía veía, tenía que esforzarse en ver esta primera astillita de luz que significaba la luna nueva, se hacía en el ocaso del sol, en la puesta de sol. En la puesta de sol, que es Erev, en el crepúsculo. Como nos ha enseñado el siervo, en el desorden. Y por eso te recomiendo que escuches un audio que está en el canal de YouTube Shalom 132, es un audio muy hermoso donde el Roe nos ministra
del desorden al orden. Y ahí el Roe nos enseña algo muy bonito, que en Erev, en el crepúsculo, en la puesta de sol, es cuando tenemos una visión más mala. ¿Y por qué tenemos esta visión mala? Hablo físicamente. Porque, y ahí te voy a poner una imagen a más baja, Jod, para que veas las dos diferencias. En el día, cuando hay mucha luz, tenemos la pupila del ojo, la niña del ojo, para que se entienda, la pupila, la parte redondita negra de nuestro ojo, la tenemos muy chiquitita, está en miosis por la intensidad lumínica del sol. Eso hace que nosotros veamos los rayos más centrales, que son los rayos que pasan más paralelos hacia el fondo de la retina, por lo tanto son los rayos que generan menos distorsión y nos dan una mejor visión. Pero en el crepúsculo, que es la imagen de abajo, cuando el sol se va ocultando y por lo tanto la pupila se nos agranda, como está en la imagen, ya no solo pasan los rayos paralelos hacia la mácula, hacia la retina, sino que pasan también, como se agranda la pupila, empiezan a aparecer, a entrar al ojo rayos más periféricos que entran a veces también en forma oblicua, lo que genera distorsión de la visión. Por eso, como nos enseña el siervo en esa administración, en Erev hay desorden, primeramente porque tenemos físicamente una visión disminuida por este efecto anatómico del tamaño de la pupila. Es un efecto real que se produce en todo ser humano. Pero además, y también te agrego estas imágenes muy cortitas porque esto no pretende ser una clase de oftalmología, el ser humano tiene una serie de aberraciones en la vista. Y no estoy hablando de problemas de lentes, sino que de una serie de aberraciones, de distorsiones visuales, para que tú me entiendas, para que me entiendan, aberraciones cromáticas, hay personas que ven los colores en forma distinta, hay aberraciones de alto orden. Aquí les pongo algunas imágenes, no quiero confundirlos, pero hay una serie de aberraciones ópticas. Y estas aberraciones están presentes en casi, por qué no decirlo, todos los seres humanos en mayor o menor grado. No se refiere este tipo de aberraciones a la cantidad en que ve un ser humano. Puede ser un ser humano que ve una cantidad excelente, una visión 20-20, como se dice, en cantidad, pero no en calidad. Por eso muchas veces nosotros vemos a pacientes en que la cantidad de su visión, ya sea con o sin lente, es excelente, tienen una visión 20-20, visión buena, excelente, 100% en cantidad, pero la calidad de su visión no están conformes ellos con la calidad de su visión. Muchos de ellos tienen este tipo de aberraciones, de distorsiones en la visión que en su gran mayoría no se corrigen con lentes, ¿sí? Entonces, también este vigía que en Erev, en el ocaso del sol, tenía que ver la luna, tenía que ser un varón que no tuviera fotosensibilidad, que no se encandilara fácilmente, porque tenía que tratar de ver el pequeño rayito de luna que salía cuando todavía no se ocultaba por completo el sol. Entonces tenía que ser de estas vistas que no les molestan las luces. Tenía que tener muchas condiciones el varón, ¿sí? Pero lo bonito es que en este Erev, en este momento crepuscular del día, cuando se estaba poniendo el sol, se estaba escondiendo el sol de justicia, que es nuestro Don Yahshua HaMashiach, porque eso es lo que representa el sol.
también había había desorden, no solo por causas físicas en su visión, sino, ¿por qué no decirlo de alguna forma?, por causas espirituales. ¿Por qué? Porque este vigía, que estaba en un lugar solitario, en un lugar en el crepúsculo, en la semioscuridad, tenía en el ambiente donde estaba, en el desorden, ocupado y atento en ver el primer rayito de la luna, era un lugar apropiado para que él hiciera un recuento de cómo estaba su vida, cómo había estado su vida personal, familiar, laboral, con él y con su prójimo, primeramente con el Eterno, por supuesto. Como que tenía la oportunidad, como vigía, mirando hacia los Shamaín, de hacer un recuento de cómo había estado su vida en el mes pasado. Muchas ideas deben haber pasado por su mente, pero tenía su recompensa, porque este vigía que miraba hacia los cielos buscando esta pequeña astillita de luna para anunciar el Rosh Hodesh, tenía el privilegio de hacer teshuvá antes que el resto del pueblo. En el silencio y la soledad, con un anhelo y deseo, no por competencia, sino por amor a Yahweh, a Elohim, por amor a su prójimo, de servir bien a su pueblo, él tenía el anhelo y el deseo de ser el primero en ver el novilunio, el Rosh Hodesh. ¿Sí? Pero también uno tiene que entender que estos vigías eran seres humanos. Y también estos vigías, a veces su testimonio era anulado por la corte judía. Porque uno, por lo que decía antes, entiende que el varón Kadosh, que como vigía pendiente de este primer rayito de la luna, hacía un recuento de su vida del mes pasado, declaraba al Eterno su falta. En esa oscuridad, en ese atardecer, en el desorden. Y clamaba al Eterno y decía: estas cosas, Abba, no hice bien este mes, las voy a rectificar, Padre amado. Por lo tanto, uno entiende que el varón, que es este vigía en Rosh Hodesh, que hacía un teshuvá genuino, era honrado por el Eterno con el privilegio de ver la luna nueva, y rápido, como un buen soldado de Yahshua, corría hacia los patios de Jerusalén, no por el banquete, no por ser visto, no por ser agasajado con el banquete con los Kohanim, no, sino por servir primeramente al Eterno, haciendo un teshuvá genuino en este lugar y sirviendo a su prójimo como un buen vigía que había visto la luna nueva. Y así era aceptado su testimonio, ¿no es así? Porque muchos, lamentablemente, algunos de los vigías no estaban bien, no hacían un teshuvá genuino, muchos por inmadurez espiritual, no necesariamente eran porque eran perversos, no quiero decir eso, no. A veces tenían luchas con el orgullo, querían ser vistos, algunos no habían madurado espiritualmente lo suficiente, no se tomaban, como tristemente lo vimos muchas veces en las distintas quejilot a nivel mundial, no se tomaban el ministerio con el
con el debido respeto y responsabilidad que se les había dado, no hacían un Teshuvá genuino, se querían hacer los lindos y su testimonio era rechazado. Porque como no tenían el Ruach HaKodesh, dudaban, vacilaban, muchos asistían en forma intermitente a las yeshivot, habían descuidado repasar sus apuntes de astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características que tenía que tener un buen vigía, que en esta aparición de la luna hacían teshuvá y tenían el honor de ver el primer rayito de luna y correr a anunciarlo para que oficialmente los levitas Kohanim declararan el Rosh Hodesh. ¿Sí, Yajim? Entonces ahora les voy a mostrar esta diapositiva en la cual uno entiende también un poquito más también los calendarios judíos, en el sentido de que habían dos posibilidades. Ellos sabían que tenían que vigilar la luna el día 29 y el día 30, porque la luna nueva no iba a aparecer ni el día 28 ni el día 31. Estamos hablando de que vigilaban la luna, que no se veía, era una luna nueva con cero visibilidad, la vigilaban el día 29 y 30 después del anterior Rosh Hodesh. Y uno de estos dos días tenía que aparecer la luna nueva. Entonces arriba, en la diapositiva de arriba, vemos la primera alternativa. Ellos declaraban el 29 en la noche, al ocaso, en Erev, veían si había salido la luna nueva. Si no había salido la luna nueva, no se declaraba Rosh Hodesh, sino que se esperaba hasta el día 30. ¿Sí? Esta nula declaración de Rosh Hodesh el día 29, al ocaso del sol, era ya sea porque no habían llegado testigos a la corte judía, no había llegado ningún vigía testigo declarando que había visto la luna nueva, o también habían llegado testigos, pero el testimonio que habían dado estos testigos en el interrogatorio astronómico que le hacían los sabios judíos, miembros de la corte judía, no había sido aceptado. Por lo tanto, su testimonio de haber visto la luna había sido declarado falso. Por lo tanto, el pueblo que ya estaba reunido en esos tiempos, recuerden, no había NASA, no habían satélites, no como ahora, que lo tenemos mucho más fácil, ¿no es así? No se había declarado al final del día 29 Rosh Hodesh porque no se había visto la luna nueva. Necesariamente era el 30, como marca la imagen que les estoy mostrando. En Erev, a la puesta de sol del día 30, siempre se veía la luna nueva. Y ahí era declarado Rosh Hodesh, primer día del mes. Entonces, por eso en los calendarios judíos que tú puedes ver, muchos meses salen como con 2 días de Rosh Hodeshim, pero son los días que tienen, son los meses, perdón, que tienen 30 días. ¿Sí? Porque el pueblo se reunía el 29 en la noche
y celebraba Rosh Hodesh, rica comida, ¿sí? Pero no era declarado oficialmente ese día Rosh Hodesh, y después se volvía a reunir el día 30 en la noche, porque ahí de seguro que sí se declaraba el Rosh Hodesh, ¿sí? Y la otra situación que se daba es la que le muestro en esta diapositiva, donde el Rosh Hodesh se declaraba el 29 al ocaso del día 29 del mes. Al ocaso del día 29 del mes habían al menos 2 testigos vigías que habían visto la luna nueva y cuyo testimonio era aceptado por los sabios judíos, por los Kohanim levitas, en los patios de Jerusalén, y era declarado ese día oficialmente Rosh Hodesh. Por lo tanto, al otro día era primer día del siguiente mes. Cuando los calendarios judíos tienen 29 días, tú vas a ver que van a tener solamente marcado un día de Rosh Hodesh, porque ahí ya no se celebraba el 30, porque ya había sido Rosh Hodesh el día 29. Espero haberme dado a entender, pero las imágenes son bastante claras, después las puedes repasar. ¿Sí? Entonces, eso, amado Bajim. También les voy a compartir ahora estas diapositivas que es un paralelismo en el ojo humano. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué no decirlo artificialmente algo parecido al ojo humano? Una máquina fotográfica, ¿no es así? Y por eso te voy a enseñar estas 3 imágenes de 3 personas diferentes con distintas máquinas fotográficas que sacaron en el Rosh Hodesh anterior esta foto aproximadamente a la misma hora, 8 o 9 de la noche. ¿Sí? Y mira la diferencia en las fotos. La foto primera es una foto sacada con un celular. La foto segunda es sacada con una máquina fotográfica un poco mejor, con mejor resolución. Y la última foto es de un fotógrafo profesional, a la misma hora, el mismo día, en un Rosh Hodesh. Mira la diferencia de visión de la foto que nos grafica más o menos, ¿por qué no decirlo?, la diferencia que tenemos los seres humanos, porque así como somos distintos en todo, en nuestro carácter, en nuestro color de pelo, etcétera, 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 también son muy diferentes nuestras visiones, ¿sí? Entonces, era muy importante para estos vigías testigos que anunciaban el Rosh Hodeshim tener muy buena visión, ¿sí? Aleluya. Y por último, amado Bajim, y con esto ya vamos terminando el tema porque ya nos acercamos ya a la hora rápidamente. Me fue interesante también, y les muestro esta diapositiva para hacer un paralelismo entre los 2 vigías testigos que declaraban Rosh Hodesh y las vírgenes sensatas, prudentes e insensatas de Mateo 25. ¿Por qué son parecidos? Porque eran 2 grupos de vírgenes, ¿no es así? 2 grupos de vírgenes, las prudentes y las insensatas. Y en el otro extremo habían varios vigías, eran 2 testigos que tenían que decir el testimonio verdadero, pero eran muchos vigías más, ¿no es así? La corte judía no solo aceptaba a 2 testigos, si había un tercero, un cuarto y un quinto, los recibía con alegría, porque la función de ellos era no desanimar a los vigías, por lo tanto abrían las puertas también para que un tercer, cuarto y quinto vigía
diera aviso de que él había visto la nueva luna. Y era también invitado al banquete y agasajado al banquete celebrando la gran fiesta de Rosh Hodesh, ¿sí? Pero en el sentido de que habían vigías que daban un testimonio verdadero, que era aceptado por los Kohanim, que va muy en relación con este vigía, por decirlo, que oraba como el publicano, ¿no es así? Y que hacía un recuento de su vida mensual, le pedía perdón al Eterno por 1000 cosas y tenía el honor de ver la luna nueva y de que su testimonio en el Beit Din fuera aceptado. Pero también teníamos vigías que llevaban un testimonio falso, no porque fueran perversos, no, sino porque a veces eran muy ansiosos, a veces también no tenían su vida muy ordenada, se habían desviado un poco de la Torá, no habían hecho un teshuvá de verdad y su testimonio había sido rechazado. Lo mismo en Mateo 25 vemos con las vírgenes prudentes e insensatas. Unas guardaron aceite en sus lámparas, y hace poco estudiamos con el amado Robert Luis la parashá Tetzaveh, donde el Robert Luis nos ministraba muy bonito, donde y nos ejemplificaba que el aceite de las lámparas de las vírgenes era el testimonio que ellas tenían. Ambos grupos tenían un testimonio muy parecido. Los vigías de Rosh Hodesh, los dos testigos o más de Rosh Hodesh, tenían el testimonio de la luz, que había aparecido la luz en la luna, que es una renovación de la vida del creyente, que es la luz reflejada del sol de justicia, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Las vírgenes, por su lado, llevaban el testimonio de que ellas habían acumulado aceite en sus lámparas, que es símbolo del bendito Ruach HaKodesh, que también es testimonio, y que es el mismo Elohim, el Ruach HaKodesh de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Las vírgenes tuvieron problemas porque cabecearon y se durmieron, pero las sensatas tenían su testimonio. Los vigías no se podían dormir, porque si pestañeaban, es un decir, no podían con rapidez ver la luna nueva y llevar rápidamente el informe a la corte judía para que su testimonio de que habían visto la luz del Mashiach reflejada en la luna, en la vida del creyente, en la renovación espiritual de otro mes, para que su testimonio fuera aceptado y fuera declarado Rosh Hodesh. Ambos grupos están en una preparación, ¿sí? Tanto las vírgenes sensatas como los vigías, constantemente preparándose, constantemente estando preocupados de su crecimiento espiritual. Las vírgenes de juntar más aceite, estos vigías que nos cuenta la tradición judía verdadera, de esforzarse inclinando su cuerpo hacia adelante para rápido ver la luz del Mashiach. Ambos grupos velaban. Velad, dice el Eterno. ¿No es así? Porque no sabéis el día ni la hora. Por eso, este Rosh Hodeshim que declaraban estos vigías son parecidos a la venida de nuestro Don Yahshua HaMashiach, que va a ser en un Yom Teruah, que también es un Rosh Hodeshim, donde las vírgenes sensatas los van a estar esperando con el testimonio que es el aceite en sus lámparas. Porque no sabemos el día ni la hora, que es distinto a decir que en la vida de los Kadoshim el Eterno va a venir como ladrón en la noche. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Sí? Y para eso te invito a que en el canal de YouTube Shalom 132
repase, y si no lo has visto te lo recomiendo, 2 temas muy lindos que están en recta final 11, como ladrón en la noche, porque el Eterno va a venir como ladrón en la noche para los impíos. Eso está claramente escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y capítulo 5 versículo 4. Nosotros que creemos en Yahshua HaMashiach y por amor a Él guardamos su bendita Torá, sabemos cuándo Él va a venir. Claro, no sabemos el día ni la hora precisa, porque como veíamos en los gráficos anteriores, no sabíamos, como no sabían en esos tiempos, si iba a venir la luna 9, iba a aparecer el día 29 o el día 30. Tampoco sabían la hora a la cual, ya sea el día 29 o el día 30 del mes, a la hora que en el ocaso del sol iba a aparecer esta astillita de luna. Entonces, amado Bajim, velemos, juntemos aceite en nuestras lámparas, gocémonos, como imitando a estos vigías sensatos, a estos vigías lindos, que se esforzaban viendo los rollos de Shin para servir bien al pueblo. Gocémonos viendo las señales que el Santo bendito de Israel, nuestro don Yahshua HaMashiach, nos da en los cielos. Bendita sea la memoria de esos vigías que fueron a dar el testimonio gozosos a la corte judía con respeto y se alegraron con júbilo en los rollos de Shin. Que nosotros los imitemos también a ellos, como nos dice la tradición judía verdadera. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, amado Bajim, a velar. Te deseo lo mejor. Shalom Aleichem.